Hola a todos, estoy muy contenta de estar de entrevistadora hoy día en este programa junto al abogado experto en derecho laboral Juan Antonio Ursúa, quien amablemente nos acompaña hoy día para conversar de la ley Karin 21.643. Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, pues Rocío, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a desgranar de qué se trata esta ley, qué opinamos sobre esta ley, cuáles son los antecedentes o cambios que va a originar. ¿Ya? Así que partimos con todo, Juan Antonio. Primero, como de modo introductorio, ¿de qué se trata esta ley? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Cuál es el número? No sé, una mirada general, Juan Antonio, por favor. Bueno, esta ley es la ley 21.643, es la denominada ley Karin, que adquirió su nombre producto del caso de una trabajadora que se suicidó, la señora Karin Salgado, quien producto de una denuncia que hizo de acoso laboral, ella después fue acosada a su vez y ello derivó en su suicidio. ¿Ya? Ello llevó al nombre de la normativa. Esto en realidad es la aplicación del convenio 190 de la OIT. Este convenio es del 21 de junio del año 2019. ¿Ya? Contiene una serie de normativas que en definitiva toman el concepto de perspectiva de género que se plasma en la ley 21.643. Modifica el artículo segundo del Código del Trabajo y te dice que las relaciones laborales deberán siempre, 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 siempre deberán fundarse en un trato libre de violencia, conforme con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Ya, espérate. Entonces, uno de los cambios significativos que incorpora esta nueva ley, ¿Mm? que está vigente desde el jueves, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ya está promulgada, Sí, sí, sí. ya está aprobada, promulgada, publicada en el Diario Oficial Sí, y va a entrar en vigencia este jueves 1 de agosto. sí. Y tú me dices que el cambio más profundo a la legislación laboral es entonces que mete la perspectiva de género en las relaciones laborales, ¿en todas? En todas las relaciones laborales, incluso fuera de las relaciones laborales, porque ¿qué es lo que pasa? Esto implica un nuevo concepto de acoso laboral, implica el que se redefine el acoso sexual, pero el que más se modifica es el acoso laboral e incorpora un nuevo elemento que se entiende como la violencia en el trabajo. Es decir, que ya no se va a mirar tan solo la relación laboral dentro de la empresa, sino que de la interacción de la empresa, de los trabajadores de la empresa con personas externas, ya sea en régimen de subcontratación, de suministro de trabajadores, o podrían ser, por ejemplo, interacciones que tengan trabajadores de la empresa con empresas proveedoras de servicios. ¿Ya? Los típicos casos en donde se alude a que una empresa está esperando que llegue una carga con mercadería, entonces puede haber actos de violencia de los tipos que vienen a dejar las cosas. Entonces esa relación, esa interacción también está siendo abordada por la ley Karin. Ya, entonces aquí la primera suspicacia o sospecha es que esta ley cuyo titular es, bueno, imagínense que hace referencia a un hecho tan dramático como el que tú indicas, ¿no es cierto? O sea, porque el nombre como popularmente que se ha puesto a esta ley, que en realidad es la ley 21.643, es ley Karin, en reconocimiento de una persona que se suicidó por actos de hostigamiento, ¿no es cierto? Entonces, y su titular, además del número, es una ley que modifica el Código del Trabajo y otras normativas, ¿Sí? como el Estatuto Sí. Administrativo, como la Ley General de Bases de la Administración Pública. O sea, introduce cambios en el Código del Trabajo y en otras leyes para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Exactamente. O sea, el titular, Juan Antonio, para la gente que nos está viendo, es como, este hombre se habrá pegado en la cabeza que cree que esta ley es mala o que puede traer efectos nefastos.
para las relaciones al interior, por ejemplo, de una empresa. Claro, lo que pasa es que una cosa es el nombre, una cosa es el titular y el otro es entender el entramado jurídico que se está aceptando. Una vez que nosotros estamos hablando del convenio 190, adopta conceptos como la perspectiva de género y algunos autores que empezaron a revisar esta materia empezaron a ver todo el sustrato teórico en el cual se basa, porque uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y qué es el género? ¿Ya? Y Claro. acá no está definido y tampoco interesa qué es lo que piense uno, sino que lo que interesa es lo que piense la dirección del trabajo, porque ella es la que tiene la facultad de interpretar qué es el género o cuántos géneros existen. Entonces, eso uno lo puede considerar como un paso más allá, pero desde el punto de vista de lo que hace la ley Karen es que ingresa este concepto de perspectiva de género que en la práctica, en la mecánica del día a día, probablemente a partir del jueves 1 de agosto uno no le va a tomar tanto el peso. ¿Cuándo se le empieza a tomar el peso? Cuando empieza a mirar el reglamento, cuando empieza a mirar las circulares, cuando empieza a mirar el proyecto de protocolo que se adopta, que se sugiere, porque esto... Todas las empresas que estén en el territorio de la República tienen que adoptar esta normativa. Tienen que imprimir un documento independiente de la cantidad de trabajadores que tengan y se lo tienen que entregar a los trabajadores. Acá, por ejemplo, lo que te dice la Suceso, que las obligaciones... ¿Qué es lo que es la Suceso? La Superintendencia de Seguridad Social, que te dice que la ley 21.643 dispone en sus artículos 1 y 2 las obligaciones que las entidades empleadoras, porque acá es un pecado decir empleadores, ¿ya? La tiranía de la E se acabó. Entonces ahora ustedes son entidades empleadoras y personas trabajadoras. Entonces te dicen que lo que tienen que hacer los empleadores es elaborar, implementar, difundir y sensibilizar el protocolo de prevención de acoso sexual. ¿Por qué son tan importantes estos verbos? Porque elaborar, implementar, difundir y sensibilizar. Porque esta normativa se asocia con el artículo 184 del Código del Trabajo, que dice que el empleador tiene la obligación de resguardar eficazmente la vida, la salud física y psíquica del trabajador. Entonces, esa normativa se utiliza para casos de enfermedades profesionales o accidentes del trabajo. Entonces, las demandas grandes, las demandas pesadas que reciben las empresas vienen por ese lado. Entonces, esta asociación, lo que te dice la Superintendencia de Seguridad Social es que esta normativa es encarnar el cumplimiento del artículo 184. Entonces, ahí tú dices, chuta, eso quiere decir que tengo que tener mucho cuidado con esta norma, por supuesto. Entonces, aquí tenemos, a ver si es que te voy entendiendo bien, Juan Antonio. Tenemos un golazo de la izquierda. Esta ley en todo caso fue aprobada, incluso fue impulsada por parlamentarios, por diputados de derecha también, pero ya, un golazo de la izquierda en términos de que metió la perspectiva de género en todas las relaciones laborales, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Claro. Y en segundo lugar, que la bajada, la interpretación, los mecanismos obligatorios para las empresas y para la administración pública van a estar dados o sujetos a documentos que obligatoriamente tienen que incorporar las empresas, claro, y que son dictados por un organismo público, por un servicio público, la Superintendencia de Seguridad Social, que depende del Ministerio del Trabajo, por la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, por el Ministerio del Trabajo, que emite o que dictó el reglamento que también hace la bajada a esta ley, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué es lo que pasa acá? La medida que yo voy leyendo y dándole vuelta a estos documentos, me doy cuenta que hay una especie de salto del convenio 190 a las circulares, ¿ya? Porque estos conceptos de conductas incívicas, estos conceptos de atacar los gestos no verbales, de tomar una especie de respeto especial por las neurodiversidades o por los distintos géneros. Entonces tú dices, pero espérate, yo eso no lo vi en la ley, entonces vuelvo a revisar la norma y a ver, ¿qué es lo que hace un abogado laboral? Un abogado laboral se va a lo administrativo, a lo técnico, necesito imprimir todos estos documentos, necesito hacer la encuesta SEAL, que es la que me va a revisar los riesgos psicosociales dentro de la empresa y además tengo que difundirlo.
¿Ya? Claro, eso es la mecánica, eso es lo que yo tengo que tener disponible para desde el 1 de agosto en adelante. Pero cuando tú le das una mirada un poco más allá, te das cuenta de que estás aceptando ciertas premisas, como por ejemplo el concepto de género, ¿ya? Que nuevamente vuelvo Ya. a esta idea de la dirección del trabajo. Pero después tú dices, bueno, ¿cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la contratación de personas? ¿Qué personas se podrían ver afectadas porque el empleador diga, ¿sabes qué? No voy a contratar más gente. O además, con estas concepciones antropológicas que se empiezan a abandonar, tú dices, acá hay un cambio cultural fuerte. Bueno, Porque, perdón, Juan Antonio, pero lo dice el mensaje de la ley ¿Mm? y lo dijeron muchas veces durante la tramitación de esta ley, incluida la ministra comunista del Trabajo, ¿Mm? la señora Janet Jara, ¿Mm? que lo que se buscaba o lo que se busca con esta ley es justamente un cambio o transformación cultural. ¿Mm? ¿Les suena Claro, este impulso de la exactamente. agenda ideológica Exactamente. de la izquierda? Sí. Entonces, lo que hay que hacer, dices tú, Juan Antonio, con esta ley es mirar la letra chica, mirar todos los documentos que acompañan esta ley, Karin, que tiene un título noble, que tiene un título No, pero bueno, una situación dramática. porque fue una situación Sí. dramática, pero que en la práctica obliga a las empresas, ¿a todas, Juan Antonio, o a las más grandes nomás? A todas las empresas. O sea, la panadería, el almacén, Exactamente. una empresa, un medio de comunicación que tenga trabajadores, o sea, obliga a todas las empresas, independientemente de su tamaño o de la cantidad de trabajadores, a adoptar estos conceptos que son ideológicos. ¿Como Claro. cuál? Como la perspectiva de género. Claro, como la perspectiva de género, pero nuevamente voy a la bajada. Mira, por ejemplo, esto que la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, definió como el anexo 53, que esto va a ser lo que probablemente todos terminen imprimiendo y entregándole a las empresas, que es el anexo 53, modelo de protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Ese es un formato tipo Este que es la un formato Superintendencia de tipo, Seguridad claro, Social dijo, claro. empresas, nosotros Se- les vamos a resolver un poquito la vida, entonces usted implemente esto. Claro, esto se lo pasan a los organismos administradores de la ley A las 16744, mutualidades. a las mutualidades, Sí. y las mutualidades lo que van a hacer es que lo van a tomar y se lo pasan a los trabajadores, a las empresas. Entonces los empleadores lo van a tomar, lo van a imprimir, en algunos casos incluso probablemente las empresas más chicas ni siquiera completen los puntos que te dicen nombre de la entidad empleadora, porque no se puede decir empleadora ahora, eso es muy grave. Entonces, Oye, a todo esto, perdón, Juan Antonio, pero a todo esto con que tú has insistido 2 veces con esto de entidades empleadoras o personas ¿ya? trabajadores, es insoportable el lenguaje inclusivo de la ley 21.643. O sea, habla de trabajador o trabajadoras del denunciado o la denunciada. Yo lo invito al que esté aburrido a abrir la ley y a hostigarse con el lenguaje inclusivo que Sí, usan. sí. De hecho, dificulta bastante la lectura. Claro, bueno, entonces este modelo de protocolo, con ese tipo de lenguaje, tiene acá los conceptos. Entonces te dice el acoso laboral, que es toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, pero aquí te dice, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Ese es lo que en la técnica jurídica, eso es lo que a los abogados laborales vamos a estar más preocupados y decimos, ojo con esto es un elemento, es un cambio súper importante, o ¿Por la qué? forma... Porque explícame porque ese cambio. Tú lo que me actualmente acabas de decir es que esta ley redefine, o sea, el acoso entrega laboral, a las sí, sí. empresas y en realidad a todas las relaciones laborales, le entrega una nueva definición de acoso laboral, ¿no es Claro, cierto? porque actualmente para que se produzcan conductas constitutivas de acoso laboral tiene que haber un comportamiento sistemático, ¿ya? Y eso es lo que uno empieza a investigar, que haya distintas conductas que se estén dando en el tiempo que produzcan este efecto de que tengan como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o que Claro, amenace o porque perjudique la situación laboral de la persona. que igual es como de sentido común, porque acoso es acoso. O sea, a mí me dicen acoso
Imaginemos que nunca he visto Es definiciones legales. el hostigar. Claro, es Sí, sí, sí. frecuente. O Sí, sea, sí, sí. a mí me están acosando porque más de una vez alguien hizo alguna acción que me provocó menoscabo o humillación, ¿no es cierto? Claro. Ya, eso cambia. Claro, entonces acá vienen los ejemplos que vienen en estos documentos, porque te dicen, por ejemplo, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. ¿Y qué es lo que es ofensiva, Juan Antonio? ¿Qué es manera ofensiva? No lo sé. Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico. Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta o características corporales. Acá puede haber conceptos que ya estén con la actual norma, pero nuevamente, como ahora el artículo 2 te dice que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en el trato libre de violencia, compatible con la dignidad humana, con perspectiva de género. Entonces, todos esos ejemplos adquieren una nueva forma de ser apreciados. Claro, por el ponderados, legislador, claro. por el trabajador, por el investigador, porque ya vamos a ir a la normativa. ¿Qué es lo que te dice el Ministerio del Trabajo a través de su reglamento? ¿Qué es lo que obliga a realizar las investigaciones? Pero, por ejemplo, te habla de las conductas incívicas y del sexismo. ¿Qué sería una conducta incívica? No usar un tono de voz apropiado. Oh, yo voy a tener problemas porque... Carente, claro. O un tono carente de agresividad. Entonces, ¿quién lo va a definir? Nuevamente, nos vamos al convenio 190 y el convenio 190 te dice, oye, esto es una conducta de resultado que termine afectando al trabajador. Claro, entonces, pero yo podría sentirme perdón, no ofendida. fue mi intención. Bueno, pero ya me sentí ofendido. Claro, o me sentí menoscabado por tu tono con un poquito más alto que el promedio de la gente. Efectivamente. Entonces, todo ese tipo de conceptos, o por ejemplo, el mansplaining, que nosotros lo habíamos conversado en otro programa, darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema, lo denominado en la literatura sociológica como mansplaining. Entonces... Ya, pero a ver, Juan Antonio, no sé, para la risa, pero espérate, yo aquí lo que me pregunto o lo que saco como conclusión inmediatamente es que vamos a tener un aumento significativo de denuncia, lo que no estaría mal si es que obedece a una realidad, o sea, que haya existido acoso, ¿no es cierto? Claro. Y que le haya provocado daño. Pero también me imagino que van a haber aumento de denuncias falsas, inconsistentes, injustificadas, porque ¿qué es lo que me provoca ofensa? O sea, los ejemplos que tú acabas de dar es dar una instrucción a una trabajadora, mujer, acuérdense que esto es transversal la perspectiva de género, con la cual se tiene que investigar una denuncia, con la cual se tiene que aplicar una sanción, etcétera. Entonces, no sé, creo que le estamos dando una herramienta o un poder bien profundo o un incentivo en realidad, un incentivo para que existan denuncias infundadas. Es que mira, esto es lo que Thomas Sowell habla de los tomadores de decisiones, que ellos toman decisiones por nosotros y te dicen, usted tiene que aplicar esta política porque yo soy una persona muy ¿Estos inteligente. son los burócratas? Claro, los burócratas. Y ellos no pagan ninguna consecuencia de esto. Porque uno podría decir, claro, lo que pasa es que tú defiendes a los empleadores, abusadores, pero es que no se trata de eso. Si toda persona de buena fe, razonable, no va a querer acoso sexual en su trabajo, no va a querer conductas de acoso laboral, las va a tender a evitarlas. Pero acá te empiezan a dar este tipo de conceptos y tú dices, probablemente esto termine haciendo mucho más hostil el ambiente laboral. Y de conflictuarlo y de generar conflictos donde hoy día no lo hay, ¿no es cierto? Porque hoy día el acoso exige una frecuencia o una reiteración. Claro, no sé, en el tono de voz con el que yo dé una instrucción, por ejemplo. Pero si hoy día vemos que acoso laboral puede estar constituido por una conducta en que alguien elevó la voz a un trabajador sin ningún dolo, digamos, sin ninguna intención de dañar o de menoscabar, puede ser objeto de una denuncia y por lo tanto que se activen
una serie de consecuencias, ¿no es Claro. cierto? Que se active una serie de obligaciones al empleador, a la empresa. O sea, claro, eso, ya, y vamos nuevamente desde el punto de vista del derecho laboral, lo que uno hace es advertir de que la aplicación de estos protocolos llevan a tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, actualmente cuando alguien dice, mira, vengo a presentar una denuncia de tal cosa, por escrito, hágalo por escrito. Eso ¿Ya? ahora cambia. ¿Para qué? Hoy día lo hacemos así, por ejemplo, Juan Antonio, para darle seriedad, fundamento a la denuncia. Claro, porque eso es uno de los requisitos que se aplican para esta materia, pero acá te ¿Y dicen, cómo cambia? porque te dicen, en caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, ¿Ya? la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa. Ya, o sea, están todos los incentivos dados para que denuncie. Claro, claro. O sea, no, es que no me atreví a hacerlo por escrito. No se preocupe. La ley te dice, puede ser de manera verbal. Entonces después se levanta un acta que deberá ser firmada por la persona que hace la denuncia. Pero después en la bajada de los reglamentos no te dicen que tiene que ser firmada. Ya, o sea, además hay consistencia. Claro, entonces ahí tú dices, se puede hacer de distintas maneras. ¿Cuál es la opción que uno toma? Es siempre dar la perspectiva más conservadora de cumplimiento de normas y evitar multas. Claro. Porque esta cuestión Multas va a por tener parte de la Dirección del Trabajo, claro. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la investigación? Espérate. Antes de ir a la investigación interna, me quiero quedar un segundo con los aspectos formales, porque tú acabas de decir, bueno, hay cierta incongruencia entre lo que dice la ley y lo que dice la circular, ¿era? De la superintendencia. Entre lo que dice O el reglamento. El reglamento, porque te dicen que Claro, que la forma, en el fondo, Juan Antonio te dicen que puede ser, que la denuncia puede ser verbal por la persona afectada, por la víctima. Claro, eso lo señala después, la ley. Claro, y puede ser verbal y tiene que firmarla. Claro. Pero después, en la bajada... Como que son, se dejaron de lado la claro, firma. como que ya, no era tan necesaria la firma. Claro. Hay otros aspectos formales. ¿Sabías tú que el reglamento, que es obligatorio, que es uno de los documentos que estamos desgranando, que estamos conversando con Juan Antonio, el reglamento fue ingresado? El reglamento es la bajada de la ley, ¿ya? O sea, es un reglamento de ejecución de la ley, ¿cierto? Que lo emite, que lo dictó el Ministerio del Trabajo, o sea, la comunista Jara. Y fíjate que fue ingresado y la Contraloría le hizo observaciones, o sea, le dijo, corrija, esto está mal, y la ministra tuvo que retirar el reglamento y volver a ingresarlo. O sea, ahí tenemos un aspecto formal de que la prolijidad no es lo de ellos, ¿no es cierto? Claro. Y además, Juan Antonio, yo me había dado cuenta, no está ya, me había dado cuenta, pero hay referencias malas en la ley. O sea, la ley la aprobaron con referencias malas. ¿Por qué? Porque hacen citas a un artículo que no dice lo que debería decir según la ley. ¿Me explico? O sea, en una parte de la ley hace referencia a un artículo de la ley del Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales. Hicieron mal la referencia. Entonces lo que van a tener que hacer es un proyecto de ley, porque las cosas se modifican o se cambian del mismo modo en que se hicieron. Entonces ahora van a tener que ingresar un nuevo proyecto de ley para mejorar esta cita, porque estuvo mal citado. O sea, bueno... La falta de rigurosidad es impresionante. Pasó lo mismo con la 21.561, la de las 40 horas. Que pasó lo mismo. Tuvieron que había un párrafo referido a los trabajadores en materia de pesca que hacía aplicable inmediatamente la bajada de la norma de 45 a 40 horas. Pero bueno, son cosas que... O sea, son secos para tirar estos golazos de agenda ideológica como la perspectiva de género o la igualdad sustantiva, que también está consagrada en el reglamento de la ley. Está consagrada, porque, por ejemplo, cuando te dice de las normas generales, la obligatoriedad, el presente reglamento establece las directivas a las que se deberán ajustar todas las investigaciones de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, ¿ya? Ya sea que las investigaciones sean realizadas por el empleador o por la Dirección del Trabajo. Entonces, los principios a los que se debe someter, dentro de ellos tenemos el primero, ¿ya? Artículo 2, letra A, perspectiva de género. Deberán considerarse durante todo el procedimiento las discriminaciones basadas en el género que pudiesen afectar el ejercicio pleno de derechos y el acceso a oportunidades de personas trabajadoras, con el objetivo de alcanzar la igualdad de género en el ámbito del trabajo, considerando, entre otras, la igualdad de oportunidades y de trato en el desarrollo del empleo u ocupación. Después te habla de la no discriminación, orientación sexual, identidad de género.
Entonces, perspectiva de género, pasamos a identidad de género, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice? El párrafo segundo de la letra B de la no discriminación te dice, para alcanzar este principio de no discriminación, se deberá considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan encontrarse las personas trabajadoras. Ya, para las personas que nos están viendo, cuando la ley, o en este caso el reglamento, señala discriminaciones múltiples, es este ranking de Vistipunto, ¿no es cierto? O sea, obligatoriamente la empresa, la dirección del trabajo y finalmente el juez, la justicia, debe considerar si, además de mujer, ahí tienes un privilegio, ahí tienes, no, es mejor ser mujer que hombre en casos de acoso, para beneficiarte de esta perspectiva. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero si además eres mujer y eres homosexual, o además eres mujer y de de un pueblo originario. Claro. O sea, ahí vais sumando Vistipunto, y Sí, esto está consagrado por ley. Claro, pero sí, yo por eso me ponía a inventar dentro de esta pirámide. Si yo me autopercibo como una mujer afro-mapuche, ahí tengo más puntos, con alguna condición de obesidad, que me autopercibo como que me falta una pierna, con enanismo y además ciego, oye, lo que yo diga va a ser verdad. Porque me dicen que para alcanzar este principio las investigaciones se tienen que considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan encontrarse las personas, los trabajadores. Y aquí es la interseccionalidad. Sí, Juan Antonio, sí, ese es el punto. Claro, ese es el punto. ¿En qué país o en qué planeta, o estoy siendo muy ingenua, creo que no, nosotros trabajamos con tú también, pero yo entiendo la realidad de las empresas grandes, medianas, pequeñas y las micro, porque trabajamos con muchas empresas de distintos rubros, distintas industrias, pero ¿en qué planeta, me pregunto yo, el empleador acosa a los trabajadores? Como que se levanta y dice, ya, yo hoy día voy a acosar. Yo lo que quiero es fregarle la vida a los trabajadores. O los compañeros de trabajo que se levanten diciendo, cuando el objetivo de las empresas es generar rentabilidad, sostenerse a largo plazo, generar riqueza. Claro. ¿O no? Exactamente, pues eso es lo que uno quiere es florecer en la sociedad, pero todos estos conceptos yo los miro desde un punto de vista general, porque esto no se trata tan solo de la ley Karen, esto se trata de la ley de las 40 horas, esto se trata de la ley de compatibilización de la vida familiar con el trabajo, que usted escucha el título y dice, oye, pero ¿qué hicimos para Hermoso. tener gente tan buena que Claro, le estuvo entregando estas normas? Pero uno le da la bajada y se empieza a dar cuenta que están estos tomadores de decisiones que le dicen, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Usted no se le vaya a ocurrir tomar decisiones. Con eso tomador de decisiones, Juan Antonio, disculpa, estoy viendo, o se traduce en el control de este burócrata, de estos burócratas. Claro, ¿no es el cierto? burócrata nos está diciendo, yo lo estoy obligando a ser feliz, pero como yo Como les yo digo quiera, que usted, como yo quiera. usted tiene que ser feliz. O sea, como cuando me decía, cuando yo era chico, si no me quería comer la comida, te la vas a comer y con la cara llena de felicidad. Esto aquí nos están diciendo lo mismo, pero el Estado, el Leviatán nos está dando esas normas. Juan Antonio, ¿esta ley contribuirá a la felicidad? Lo ponemos en duda, ¿no es cierto? Claro. A la felicidad en las relaciones profesionales, laborales, nos referimos, obviamente. Pero ¿ayudará a destrabar el estancamiento en el mercado laboral? Me acordé por lo que dices tú del resto de la normativa. O sea, esto no es una sola ley aislada, es el convenio 190 de la OIT, la ley Karen, más todos estos protocolos circulares, reglamento del Ministerio del Trabajo, etcétera. Imagínate además la jurisprudencia. La jurisprudencia que va a aparecer con esta materia. Los fallos de los tribunales de justicia. Los fallos de los tribunales laborales. Porque, por ejemplo, en el caso del despido por necesidades de la empresa, ahí se me puede haber caído el carnet porque la norma es un poquito más antigua. Hay toda una normativa de cómo fue que se buscó disminuir los requisitos para poner término a la relación laboral a cambio de aumentar el monto de la indemnización por año de servicio.
la interpretación jurisprudencial que se le dio a la normativa actualmente hace súper rígido acudir a esa causal, y lo que nos obliga en materia laboral es a establecer todos los pesos y contrapesos para evitar mayores demandas en esas materias. Entonces tú te das cuenta que una norma que se podría haber denominado por ahí por 1991 como una norma pro empleo terminó siendo una norma súper rígida. Entonces, claro, que rigidiza el mercado laboral, claro, obvio. pues para poder acudir a la normativa, porque tú al final dices, ya no se trata de que estoy pagando más en comparación con lo que se pagaba antes de la ley que reformó la causal de necesidades de la empresa, sino que además tú dices, me voy a ir a juicio y lo voy a perder. Porque Bueno, porque el tribunal además tiene que fallar con perspectiva de género. Claro, pues entonces le sigues dando cada vez más herramientas para hacer mucho más rígida la forma en que se va a desenvolver la relación laboral. Entonces, ¿cuál es el mensaje que termina diciendo esto? Despide al trabajador antes de que cumpla el año. De poder porque cuando cumple robotizar, un año tienes tiene derecho a la una indemnización por el servicio. Exacto. Entonces, que no pase más allá del año, robotice si puede, ese tipo de normas. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Las personas que están menos calificadas tienen menores posibilidades de acceder al mercado laboral, porque son cada vez más las reglas y normativas que al empleador le dicen, oye, ¿para qué me voy a meter en tonteras? ¿Para qué me voy a meter en riesgo? Y respecto del empleo femenino, Juan Antonio, ¿cómo ves tú el vínculo entre esta ley 21.643 de la que estamos hablando con el fomento al empleo femenino? Bueno, desde luego que puede Porque haber... si vamos a ser todos felices y se va a erradicar la violencia en el trabajo como por obra y gracia del espíritu legislativo de esta gente, podríamos pensar que se va a impulsar el empleo femenino. Podríamos, no, todo lo contrario. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque acá cuando te están hablando de la perspectiva de género, hay un primer acercamiento, porque al final esto es como la slippery slope, la pendiente resbaladiza de los argumentos, en donde tú dices, no, sí, esto es perspectiva de género. Tengo que entender perspectiva de género a la mujer. Bueno, ¿y por qué no dijo mujer? Entonces, el mensaje, chuta, hay que contratar menos mujeres, ¿ya? Pero si uno sigue avanzando... ¿Por qué hay que contratar? ¿Por qué alguien podría pensar que este es un fomento para no contratar mujeres? Uno lo podría... Yo estoy pensando desde el prejuicio, desde un empleador que va a decir no me quiero meter en más problemas. ¿Cuál es el problema? En problemas de denuncias, de vulneraciones de derechos fundamentales, las típicas tutelas. Ya, pero respecto de esta ley, una mujer podría abusivamente denunciar a un compañero de trabajo, al empleador, pedir asistencia psicológica. Por una sola vez, porque alguien elevó un poco el tono de voz. Estamos exagerando el ejemplo, porque claro, se tiene que leer debajo del agua esta normativa tan cargada ideológicamente. Claro, o sea, esta normativa yo creo que, porque van a salir muchas críticas respecto a esto, pero uno tiene que analizarlo. Yo no he visto tantas críticas a todo esto. No, uno tiene que, o sea, a aquellos que nos enfrentamos a esto, porque nos dicen, pero ¿cómo vas a estar en contra de esta norma? Claro. Pero yo lo veo desde el punto de vista de cuál va a ser la aplicación que se le va a querer dar, la aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que tiene la idea de que un hombre no se puede transformar en una mujer y una mujer no se puede transformar en un hombre, y resulta que se les ocurrió la genial idea de adoptar los pronombres en los correos electrónicos? Entonces, si hay un trabajador que te dice que se encuentra con alguien que sea de estas comunidades de sopa de letras y de LGBT, etc. Entonces, y te obligan a ti a utilizar esos pronombres para alguien que yo aprecio que es un hombre o es una mujer, pero me dicen todo lo contrario. Entonces, ¿eso sería constitutivo de una conducta de acoso laboral? Probablemente. Capaz que sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que van a decir los tribunales? Y ahí va a venir todo un desarrollo jurisprudencial. Y yo creo que esto va a ir a rigidizar cada vez más las relaciones laborales, y el mensaje va a ser ese, va a ser despida antes del año y contrate menos mujeres, aunque sea desde el punto de vista del prejuicio, porque los que toman los riesgos al final son los empresarios que deciden llevar a cabo un negocio. Claro. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero vas a ver cuáles van a ser los costos. Pero esto es acción y reacción, o sea, y pensemos además en las empresas, o sea, yo pienso en una empresa real, en una empresa chica que tiene 3 o 4 trabajadores,
que esta ley aplica, ¿no es cierto? Mm. A una pyme en que tiene que incorporar todas estas obligaciones que significan un costo administrativo, un costo de plata, un costo de tiempo, que es brutal. Exactamente. O sea, además de acción-reacción y de prefiero no meterme en problemas. Mira, tengo 3, 4 trabajadores, necesito llegar a fin de mes, quiero que nos vaya cada vez mejor porque quiero además pagarles. Claro, voy a hacer el proyecto Bien, X que me claro, implica contratar tratar más más gente, trabajadores. claro. No sé, mejor me espero. Me espero a ver O qué que, es lo que implica fallan los o que tribunales. implica contratar a trabajadoras mujeres. Que dado que los procedimientos de investigación ahora, conforme a esta ley, a esta normativa, se tienen que llevar a cabo con perspectiva de género Exactamente. y no revictimizando con victimización secundaria, Claro. dice el reglamento, entonces es como que las mujeres tienen por ley un superpoder distinto al de los hombres y por lo tanto por ahí yo veo el desincentivo de contratar mujeres. O sea, lo que diga la mujer no se puede revictimizar. Hay perspectiva de género en que tenemos que considerar no solamente las empresas, sino que también los jueces, la dirección del trabajo, etcétera. Entonces, el incentivo a contratar mujeres va disminuyendo, creo yo, de esto. Claro, Claro, como dices tú, ese podría ser que claro, fuera un desincentivo al empleo femenino. eso podría ser. Ahora, lo que a uno igual le da risa es que cuando le dicen, y también tiene que evitar las acusaciones falsas. Ah, ya, perfecto. Es como, no cometa delitos. Ah, perfecto, resolvimos el delito. Probablemente van a ocurrir medidas como esas. Pero yo creo que nuevamente esto es un deber ser desde la perspectiva progre, en donde están tomando estos conceptos que ya han permeado en la familia, en los colegios, Sí. en la eliminación de ciertos conceptos que son propios de la civilización occidental, en donde se va abandonando ese vínculo ultraterreno de la persona como un fin en sí mismo, en donde hay un Estado que me otorga derechos. Claro. Y desde ahí se Y que empiezan, controla. claro, desde ahí que se empiezan a construir estas relaciones, terminan haciendo cada vez más insoportable la vida en sociedad. Al final eso es lo que uno ve, porque lo ves desde el punto de vista, desde el punto de vista mucho más amplio, porque no sé, insisto, esto no se trata solamente de la ley Karin, se trata de la ley antihombre, se trata de distintas normas que van depositando ciertos conceptos que con ciertas normativas se van activando. Entonces dejan a la persona que no se quiere meter en problemas cada vez más arrinconada. Entonces ese es el problema que veo, que terminan afectando la vida en comunidad. Sí, estoy de acuerdo con eso, aumentando la conflictividad, ¿cierto? Y ellos, los burócratas, dictando normas para resolverlo, una cosa increíble. Los y las burócratas. Perdón, los y las burócratas, claro. Los y las políticos y políticas. Te quería hacer dos preguntas en realidad. Una es relativo a la Agenda 2030. ¿Cómo se vincula? Porque hay hablado del convenio 190 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces me cae de cajón la pregunta, pues, ¿cómo se vincula esta ley, esta normativa, estas circulares, este reglamento, todo en el contexto de la ley Karin, bueno, es que con la Agenda 2030 de la ONU? Sí, pues está dentro de los conceptos de los objetivos, de los ODS de la Agenda 2030, de la perspectiva de género. Esto es prácticamente la encarnación de esa medida. Pero nuevamente... O sea, Juan Antonio, perdón, es. Es, y ustedes pueden ir a mirar la introducción del reglamento, sí, el mensaje de la ley, y dice expresamente que van en busca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 8 respecto del trabajo decente y el diálogo social, ¿no es cierto? Que se manifiesta con diálogo social y con alguna otra cosa. Y además el número 5, ODS, que tiende a la igualdad de género, perdón. Claro, no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te das cuenta cómo esto se empieza a hacer carne en las relaciones laborales, porque estamos hablando, esto no se va a aplicar en las empresas que tienen mayores recursos, donde tienen unas áreas de recursos humanos muy grandes. Te das cuenta que estos objetivos de Agenda 2030, estos ODS, se están aplicando en cualquier lugar del territorio de la República. A todos, a todas. Se te ocurre un negocio que implica que tienes que contratar a una, a dos
personas y tienes que tener el protocolo. No tienes la obligación de tener un reglamento interno, pero sí Pero tienes tienes la la obligación obligación. de tener el protocolo. Juan Antonio, necesitamos, o sea, las empresas necesitan obligatoriamente adoptar este protocolo. Protocolo que está, como decía Juan Antonio, en la Sí, 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 circular sí. Sí. 3813, que es el anexo número 50. Ya, un protocolo que está ahí formateado. Pero sí, Pero además, es que ceñirse. ceñirse, pero es que se trata de los verbos que se ocupan en esta normativa, porque es elaborar, implementar, difundir y Sensibilizar. sensibilizar el protocolo de prevención. Entonces, esto no se trata tan solo de que aquella panadería que está en Punta Arenas, que tiene a 3 trabajadores, que va a tomar el correo que le llegó del organismo de la 16744, La ya mutualidad. del ISL, digamos, mejor. Entonces, y lo van a tomar y lo van a imprimir y ya, perfecto, ahí está. No, no se trata de solo eso, sino que además tiene que sensibilizar. Y ahí vienen ciertas capacitaciones. Me ha tocado mirar ciertas experiencias de capacitaciones y empiezan al tiro con el tema del género, de la Obvio. identidad de género. Oye, y hablando de capacitaciones, que es una medida correctiva que está obligatoriamente establecida en la ley, El sensibilizar, claro, para las empresas, también hay por ley pusieron aquí un harta peguita para los activistas del género, ¿ah? Porque señala ahí la normativa que estas capacitaciones, para cumplir con esta obligación de sensibilización, que es la Sí, que sí, sí, dice sí. Juan Antonio, la que dices tú, dice que se debe preferir algún funcionario que tenga talento, que tenga experiencia en género, Claro, en derechos fundamentales, en género, ¿no es claro, cierto? O sea, exactamente. le estamos dando pega a los activistas para que ellos, burócratas, las y les burócratas, capaciten a las empresas, a los departamentos de recursos humanos, al empleador, si es que es una microempresa, en estas materias. Claro, ese es el artículo 211C, que te dicen que las investigaciones a las que se hacen referencia en el presente artículo deben ajustarse a las directrices que establece el reglamento, que ya lo leímos, Sí. estas obligaciones de Y se debe Victipuntos. preferir que las Entonces te dice, investigaciones... cuando éstas se realicen por el empleador, deberá designar preferentemente a un trabajador o trabajadora que cuente con formación en materia de acoso, género o derechos fundamentales. Entonces, nuevamente, género, ¿qué es el género? ¿Cuántos géneros existen? ¿Y quién Ya crees tú que va a insisto, hacer estas capacitaciones además? no, claro, entonces por eso, da lo mismo lo que usted piense lo que es el género, es lo que le diga la dirección del trabajo. Entonces la dirección del trabajo que está fascinada con estos convenios y que busca, siempre le va a decir que esto, como dice cierto youtuber, que esto es insuficiente. Claro. Entonces va a tener que ir cada vez más allá. Entonces se va a encontrar con ciertas capacitaciones en donde hablen de las minorías sexuales y usted probablemente se dedique a vender carne. Pero Claro. las minorías sexuales, pero si yo quiero cortar carne de mejor manera. Y nunca he tratado mal a nadie, ni he ofrecer menoscabado mejores a ningún productos, trabajador, claro. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a afectar las relaciones de la vida en comunidad, en definitiva. Juan Antonio, ¿y qué pasa si alguien se revela? No pienso implementar ni una de estas cuestiones. Van a estar Me tienen chata con la perspectiva de género. Van a estar esperándolo así desde la inspección del trabajo, porque en caso de presentaciones de denuncias, lo que tiene que hacer el empleador es actuar inmediatamente. No, y si no tengo el protocolo, además. Voy vas a ser tener- merecedor de una O sea, lo que multa. pasa, ahí es donde uno tiene que considerar, cuando yo les digo que lo que dice la Superintendencia de Seguridad Social es que estas normativas, estos verbos de elaborar, implementar, difundir, sensibilizar, cumplir con esta normativa es cumplir con el artículo 184. El artículo 184, como yo les decía Del Código del anteriormente, Trabajo. del Código del Trabajo, lo que hace es que es una norma que se ocupa en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, en donde se demanda daño moral, lucro cesante, daño emergente, y son demandas de 100, 200, 300 millones de pesos, y van a empezar a llegar esas cosas. Claro, uno dice como abogado, claro, más pega, pero ¿a cambio de qué? A cambio de establecer relaciones en una vida, en una sociedad que va a estar cada vez más conflictuada, Sí. y donde la gente ya sea que o no va a querer cumplir con estas normas, que es muy poco probable, o que simplemente cumpla y empiece a utilizar este lenguaje. Esa es la transformación cultural que se busca por estas leyes. Claro, esa es la transformación. Sí, a mí lo que me llama la atención, o no me llama tanto la atención, pero usted se da cuenta que las empresas no
yo no he encontrado muchas empresas que digan, pero esto es el colmo, no lo Sí. vamos a cumplir. No. Ni muchas esto personas. esto es por supuesto, vamos Sí. adelante. Entonces van un paso más adelante. ¿Cómo podemos hacer para cumplirlo, para establecer métricas? Claro, porque están fritos al final, pues si eh, no se merecen multa y Exactamente. problemas. Exactamente, pero Dos cosas a las que las empresas no se dedican, porque las claro. empresas se dedican a generar riqueza. Exactamente, Claro. pero uno se da cuenta que no salta el switch de que, pero que lata, no, es simplemente vamos, avancemos, cumplamos, y el género es lo más importante. Eso es donde yo veo ese problema cultural de que, Sí. probablemente esta conducta de correr cercos ha sido sistemática. Y tú, claro, tú dices, no veo una reacción equilibrada para los delirios que contiene esta ley, ¿no es cierto? Y súper profundo y súper grave, porque de verdad cambia la forma en que se llevan las relaciones laborales y le metieron perspectiva de género a todo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la posición o cuál es la pega de la oposición? Porque esto es una ley que aprobó el Congreso y que fue publicada en enero de este año. Exactamente. Entonces, nosotros revisamos la tramitación completa de la ley y uno se pregunta, pucha, salvo contadísimas excepciones. O sea, hay un diputado, que es el diputado Mauricio Ojeda, además de la diputada Sandón y algunos otros, que incluso ellos fueron los que firmaron este proyecto de ley. Entonces tú decís, o sea, lo impulsaron, ellos lo metieron en el Congreso para que fuera discutido y aprobado. Entonces tú dices, perdón, te estoy hablando fuerte, Ajá. ¿no te vas a sentir menoscabado? Solo un poco. Ya, por suerte que no tenemos una relación laboral. No, pero yo me autopercibo como mujer afro-mapuche, así que... Ya, ten cuidado. Sí. Ya, ¿qué pasa con la oposición? Mira, yo veo que acá no hay un análisis de fondo. Yo creo que acá a los que promovieron esta norma deberían ser reconocidos por la población, por quienes vayan a votar y no voten nunca más por esta gente. Porque Sí, es que acá se van a reelegir. se aceptan ciertas premisas que son inaceptables O sea, para aquellos que se autodenominan de derecha. O sea, lo que siempre hemos hablado de la transderecha, que termina aceptando estos conceptos, que terminan promoviendo proyectos constitucionales que modifican nuestra forma tradicional de ver la relacionarnos, vida. claro. Insisto, el concepto de persona como un fin en sí mismo, que es una composición de elementos material e inmaterial unidos en un vínculo hilomórfico. Entonces, bajo ese concepto filosófico, yo no puedo entender que un hombre se pueda transformar en una mujer o viceversa. Y yo siempre hablo de ese concepto porque implica una serie de consecuencias que no tienen límite. Entonces, y terminamos en otros ámbitos que son externos a la normativa laboral, pero que terminan afectando a la familia, que terminan afectando O sea, a la y en vida este sociedad. caso que sí afecta la normativa laboral, po. Desde luego, desde luego. Ese es el punto. Entonces, por eso nosotros necesitamos una clase política, nosotros necesitamos organizaciones políticas que miren la realidad, que tengan un pensamiento racional, que entiendan que las personas pueden tomar sus decisiones, que no necesitan que haya una persona en la dirección del trabajo o en el ministerio que O le diga, incluso en el Parlamento. claro, que le digan no se preocupe, no piense, Que usted hayan vaya a ver Netflix. Que hayan organismos gubernamentales que se meten Exactamente. y nos dicen, no, usted tiene que legislar en torno a la perspectiva de género porque este concepto lo vamos a meter sí o sí. Claro, exactamente. Entonces, Hoy día en todas las relaciones laborales. Claro, entonces, Listo, oleado y ¿por qué? sacramentado. Claro, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué tengo que aceptar estas premisas? Ese es Ya el tú tema. decís no votar más por la gente que impulsó y que aprobó esta cuestión. No, pues exactamente, por gente que entienda que lo que busca la ciudadanía es que alguien alce la voz, pues, y diga, oye, ya, basta de estas cuestiones, basta de que nos digan cómo tenemos que vivir la vida, si nosotros tenemos una forma natural de formar familia, de proteger el derecho de propiedad, de proteger nuestras libertades, de poder florecer en sociedad, no con estas decisiones idiotas que lo único que terminan haciendo es darle un mensaje a aquellos que toman riesgos económicos para iniciar empresas, No lo es decir, robotice. Eso es. Claro. ¿Te evites todos esos problemas? Que puede, claro. Por Que un puede tiempo para ganar ser más cara nomás. la luz, a propósito de la luz. Sí, y respecto de la sociedad civil, de los ciudadanos, a mí se me ocurre,
darle like y suscribirse a canales como FNM, en que nos sentamos a discutir estos temas con una mirada bastante más crítica y mirando como entre líneas cuál es la letra chica, cuál es la profundidad de estos cambios, insisto, de transformación cultural a la que nos lleva la izquierda más radical. O sea, este reglamento, a la cabeza del reglamento que ejecuta esta ley Karin está la ministra comunista Jara. Entonces, bueno, ¿qué es lo que espera? Claro, Que profundice el conflicto nomás al claro, interior de las relaciones laborales. exactamente. Entonces, del ciudadano de a pie, bueno, esa es una recomendación también generen resistencia, ¿no es Sí, cierto? pues, A no comerse el sapo con tanta facilidad. El claro. sapo entendiendo estas normativas. Y los distintos, me recordaste los distintos grupos de YouTube, como en el que yo participo, Libertad Republicana, El Momio, para que lo sigan y para que se den cuenta de que hay medios de comunicación que están realizando estas acciones para decirle a la gente, oye, esto no es como lo están diciendo en los medios de comunicación, porque ellos tienen ciertas directrices que tienen que ir repitiendo, y usted la tiene que seguir, pues, porque o si no, usted va a ser una persona demasiado extrema, porque ¿cómo no va a ser tan delicado de aceptar esta norma y cómo no va a ser políticamente correcto? Pero si se llama ley Karin, Ya, entonces, pero y Juan entonces tengo que aceptar todas esas premisas. Claro, pero Juan Antonio, respecto a los medios de comunicación tradicionales, si quiere, ellos han cumplido con, yo me he metido en todo lo que he podido a revisar cuáles han sido las notas y las investigaciones respecto de esta normativa y se han preocupado casi todos de informar lo que contiene y cuáles son los ejemplos y eso es súper válido porque al final ponen, oye, atentos, hay una serie de obligaciones, ¿Mm? empleadores que tienen que cumplir y atentos trabajadores que pueden ser denunciados por un compañero de trabajo, por ejemplo, si es que eleva la voz o da una instrucción a una compañera de trabajo que no la quería. ¿Se fijan? Claro, Parece absurdo, pero es cierto. claro, es que ahí está el punto, es dónde está el análisis, el ir un poquito más allá, porque al final esas son las pegas que vamos a terminar haciendo los abogados, que le vamos a dar una mirada, desde luego, desde un punto de vista de ir, de tratar de encauzar esta cuestión, porque ya es norma, ya es Sí. obligatorio, entonces va a haber mucha gente que diga, ya, imprímelo nomás, dale Sí, nomás. o sea, las empresas tienen que hacerlo. Que queda derogar esta ley. A mí me gustaría saber qué candidato presidencial, hablando de la responsabilidad también de los ciudadanos, qué candidato presidencial me va a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a poner urgencia un proyecto de ley que derogue la ley antihombre, la 21.675, y que derogue o modifique sustancialmente, le saque toda la basura de perspectiva de género, de igualdad sustantiva, porque va en contra del principio de igualdad ante la ley. Esta normativa se pasa por el arco de triunfo, el principio de igualdad ante la ley contenido en nuestra Constitución. Entonces quiero ver cuál va a ser el candidato presidencial que me diga, me da lo mismo el Objetivo de Desarrollo Sostenible, no sé cuantini, de la Agenda 2030. Y este delirio que lo único que hace es aumentar la conflictividad y meterse desde el Estado en las relaciones laborales exacerbadamente, con toda esta basura que estamos comentando, bueno, ¿quién le va a poner urgencia para derogarlo? Porque las cosas se eliminan de la misma forma en cómo se hacen. Entonces, hoy día, la verdad, ustedes que nos están mirando, esto tiene que ser derogado a través de una ley, lamentablemente. Claro, claro, pero se trata no tan solo del candidato presidencial, sino que se trata de la comunidad política, se trata de las Sí, sociedades sí, civiles, es cierto. de que entiendan que estas normas tienen cierto ruido. ¿Por qué hay tanta norma con un nombre bonito? Entonces, cuando las empiezas a revisar, te das cuenta que son encarnaciones de la Agenda 2030, de estos convenios internacionales, ya no solo de tomadores de decisiones nacionales, sino que tomadores de decisiones que están en cualquier otro lugar Claro. con unos sueldos estupendos, pero diciéndonos cómo tenemos que vivir la Ingeniería vida social acá. totalmente. Y Exactamente, piensa, ese es el punto. y agreguémosle, Juan Antonio, que rechazamos el mamarracho número 1, que contenía todo esto y más. Bueno, Juan Antonio, se nos fue el tiempo. Qué lata. Ojalá que a los telespectadores, a las personas que se conectaron hoy día, les haya quedado meridianamente claro. Bueno, les quedó claro a lo menos el análisis que hicimos respecto de la letra chica y de lo que implican, cuáles son los efectos que implicará esta ley 21.643. Así Juan es. Antonio, ¿te quieres despedir? Sí, bueno, yo los invito, claro, que se suscriban a FNM, que yo insisto, acá no se trata de buscar a alguien que nos lidere, se trata de que la sociedad civil
tome conciencia de que no tiene que haber tomadores de decisiones en la política que nos digan el deber ser es este y usted tiene que seguirlo. No, usted tiene que ser el que les exija a la clase política. Usted tiene que ser el que diga, oye, ya basta de estar aceptando estas recomendaciones de organismos internacionales. Nosotros somos lo suficientemente responsables para tomar el destino nuestro, en nuestras manos, y nosotros tomar nuestras decisiones. De eso se trata, que ya no nos estén tratando como niños o como si fuéramos mensos. De eso se trata. Está claro que somos gobernados, ¿ah? Y que les interesa un coco representarnos del mejor modo posible. O sea, somos los gobernados, los títeres a los que hay que conducirles y encauzarles la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Juan Antonio, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Yo lo pasé muy bien y se me pasó el tiempo volando. Espero que compartan esta opinión. Así que, chao, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias, que estén muy bien.